¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver cómo se elabora la evidencia de etapa 3, aplicaciones del proceso de óxido de reducción en temas selectos de química. Bien, primeramente en esta evidencia vas a elaborar una investigación que lo vas a realizar en un archivo en Word que después convertirás a PDF y lo subirás a la plataforma Nexus. El archivo tiene como nombre lo que es equipo, tu número de equipo, evidencia 3 y las iniciales de la materia, que es TSQ, ¿sí? Como se muestra en el ejemplo, yo puse 00 porque yo no tengo un equipo asignado. En el caso de ustedes, pues va a ser equipo 1, 2, 3, de acuerdo a el equipo que tienes asignado en la plataforma Nexus. Bien, el documento en Word debe tener el siguiente formato, lo que es la portada con tus datos de identificación que tú ya conoces cuáles son. Recuerda que si tus compañeros no colaboran, los pones en otro color o no los agregues en la portada, por favor. La cuestión de la introducción, que son mínimo 100 palabras, ahorita vemos qué es referente a la introducción. El desarrollo es la dimensión 3, el reporte de la práctica, que son ciertos puntos, la conclusión, bibliografía. Todo ese archivo tienes que subirlo en formato PDF a la plataforma Nexus. Bien, después de la portada tú tienes que elaborar una introducción donde tú tienes que describir las aplicaciones de las reacciones óxido-reducción, recordando que las introducciones son con tus propias palabras, es como si fuera una reseña de lo que tú ya investigaste, es un mínimo de 100 palabras. Por ejemplo, yo tengo aquí en esta introducción que las reacciones redox son muy importantes en nuestras vidas, debido a que este tipo de reacciones ocurren en nuestro organismo, como en el metabolismo de los alimentos, en la respiración celular, en el envejecimiento que tenemos día con día. Además, también se presentan a nuestro alrededor, como lo podemos observar en la corrosión de los metales de algunos monumentos, en el oscurecimiento de algunos alimentos, ¿sí? La cuestión de la fermentación o el proceso de putrefacción, que a veces nosotros lo percibimos en algunos alimentos, es la cuestión óxido-reducción, en la combustión de las industrias, entre la fabricación de algunos otros productos de manera industrial, ¿sí? Tú puedes investigar o te puedes apoyar en tu libro de texto en la cuestión de la introducción. Ahí te menciona parte de las aplicaciones o de la importancia que tienen las aplicaciones de las reacciones óxido-reducción, ¿sí? Bien. Después de la introducción viene la parte del desarrollo, que tú tienes que investigar. Si se te pidió la semana pasada en una de las actividades requisito que tú investigaras lo que es las celdas electroquímicas y los dos diferentes tipos, que si tú revisas bien tu libro de texto, viene en la tema 3.7, que es la energía eléctrica y las reacciones óxido-reducción. Ahí te mencionan dos tipos de celdas electroquímicas, que son las galvánicas o voltaicas y las celdas electrolíticas, ¿sí? Entonces puedes revisar tu libro de texto para saber qué es lo que tienes que investigar, ¿sí? Más la información que tú tienes en tu cuadernillo que se te está solicitando para que amplíes esa información, ¿sí? Bien. Dentro de esta investigación, después de saber qué son las celdas electroquímicas y cuáles son los diferentes tipos para que se utilizan, tienes que mencionar y describir 3 aplicaciones biológicas. Por ejemplo, ahí en tu libro de texto te menciona la cuestión de la respiración celular, también se menciona la cuestión de la fotosíntesis, el envejecimiento, y lo puedes describir brevemente, cómo es que suceden las reacciones óxido-reducción en esos 3 procesos biológicos. En cuestión de 3 usos y o aplicaciones industriales, te menciona por ahí tu libro de texto en el último tema, la cuestión de las aplicaciones de las celdas electroquímicas, la cuestión de las pilas secas, las pilas acumuladores, y te menciona por ahí otra aplicación que tienen las celdas electroquímicas, ¿sí? Que son, para qué se utilizan, y lo describes brevemente. Por último, se te pide 3 usos y o aplicaciones de celdas electroquímicas de las reacciones óxido-reducción en la vida y en el entorno, en donde se aplica la cuestión de las celdas electroquímicas en cuestión de nuestra vida y en el entorno. Si hablamos de las pilas secas son todas aquellas que no contienen sustancias líquidas. Por ejemplo, si hablamos de las pilas de los controles remotos, las del reloj, la calculadora,
las del celular, ¿sí? Son usos o aplicaciones de celdas electroquímicas que están presentes en nuestra vida y en el entorno. Por ahí investígale un poquito más qué otras existen, o puedes leer en tu libro de texto la última lectura, habla referente a las aplicaciones de las celdas electroquímicas, ¿sí? Bien, en cuestión de la síntesis o el reporte de la práctica, que la práctica es limpieza de un objeto de plata, tienes primeramente que realizar las tareas de investigación en tu cuadernillo y las transcribes al documento en Word, donde te menciona que investigues la ecuación química que representa la reacción óxido-reducción que oscurece la plata, que es la siguiente, que es plata más lo que es ácido sulfúrico, te da sulfato de plata más la liberación del hidrógeno en forma de gas. ¿Sí? La segunda ecuación de reacción, donde el producto negro que se forma reacciona con el aluminio en presencia de agua para que la plata quede limpia, es la siguiente ecuación, ¿sí? Que ustedes investigan, y esas son las dos ecuaciones correctas que deben tener en sus tareas de investigación. ¿Por qué? Porque esas dos ecuaciones se van a retomar en los resultados. Por último, viene que investigues acerca de la serie de actividad de los metales y las reacciones de sustitución simple. La serie de actividad de los metales viene una tabla en tu libro de texto que es algo similar a la que te presento aquí en la imagen, ¿sí? En donde se habla de que los elementos que están en la parte superior de la tabla son más reactivos, son más activos, quiere decir que se oxidan con mayor facilidad, a diferencia de los que están en la parte inferior, ¿sí? De la tabla. Son los que menos se oxidan. Por ejemplo, en el caso de esta tabla tenemos que el oro está en la parte inferior de la tabla, es menos reactivo, significa que no se oxida con tanta facilidad. Bien. En cuestión de las reacciones de sustitución simple, tenemos lo que es una reacción donde está formada por una sustancia simple más la combinación de una sustancia compuesta, ¿sí? Para que ocurra la reacción hay una sustitución o un desplazamiento de un elemento por otro, ¿sí? Que se ve reflejado en el caso de los reactivos, ¿sí? Es lo que sucede en estas ecuaciones de sustitución simple, también se conocen como desplazamiento simple, ¿sí? Bien, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con la serie de actividad de los metales? La serie de actividad de los metales marca qué elementos son más fácilmente se pueden oxidar a diferencia de otros, en base al orden en el que están acomodados en la tabla. Por ejemplo, en la ecuación tengo que el magnesio está en estado simple, me va a desplazar a lo que es el otro metal del compuesto, que es el cobre. ¿Cómo sabemos que sucede esta reacción? En base a la serie de actividad de los metales, el magnesio está en la parte de arriba de la tabla y el cobre está más abajo, significa que el magnesio me puede desplazar al cobre. Si no puede suceder lo contrario, que el cobre me desplace al magnesio por la cuestión de la facilidad o la posición en que me pueden o se pueden oxidar más fácilmente los elementos, ¿sí? Bien, eso es en cuestión de la investigación. En el caso de los resultados, por ahí se les proporcionó un link de la práctica, ¿sí? En esa práctica ustedes la observan y te menciona ahí tu cuadernillo que si se logró limpiar el objeto. En teoría, sí se logra limpiar el objeto en base a la práctica que ustedes observan en el video. Luego viene, dice, identifica el agente oxidante y agente reductor en la reacción del oscurecimiento de la plata, que es la que investigaste en las tareas de investigación. En esta parte tú tienes que recordar asignar números de oxidación. Acuérdate, la plata está en estado elemental no combinado, significa que su número de oxidación es 0. Pasa a productos con número de oxidación más 1. ¿Por qué más 1? Porque es un compuesto binario, no tengo presente ni hidrógeno ni oxígeno, por tanto puedo aplicar por ahí el tip que les mencionaba de invertir los subíndices, ¿sí? El azufre no tiene subíndice, pero el hecho de que esté el símbolo significa 1. Por tanto, la plata tiene número de oxidación más 1, ¿sí? Si tú observas bien que inicialmente estamos en 0 y pasa más 1, hay un aumento en el número de oxidación, que significa que la plata se está oxidando. Si se oxida, significa que es mi agente reductor, ¿sí? En este caso, pues es la plata porque está en estado no combinado, ¿sí? En el caso de
lo que es el agente oxidante, tengo que identificar el elemento que se reduce, que en este caso es el hidrógeno, porque el hidrógeno pasa de +1, según la regla, ¿sí? Pasa a 0, disminuye su número de oxidación, por tanto es el elemento que se reduce y yo identifico mi agente oxidante, que es toda la sustancia inicial en reactivo. Lo mismo sucede en la reacción de limpieza de la plata con el aluminio, asigno números de oxidación. El aluminio está en estado no combinado, vale 0, pasa a aluminio +3 en los productos, aumenta su número de oxidación, por tanto el elemento se oxida, significa que el aluminio es mi agente reductor, ¿sí? La plata pasa de +1 a 0, disminuye su número de oxidación, por tanto es el elemento que se reduce y el sulfato de plata es mi agente oxidante. Eso es lo que tienes que indicar en los resultados. La otra parte de los resultados de la práctica dice que investigues en otras fuentes de consulta, otros procedimientos para la limpieza de los objetos de plata, que menciones al menos 3 y que describas uno con tus palabras. Por ejemplo, si tú empezaste a investigar, hay la cuestión de limpiar los objetos de plata. Algunos te mencionan que se puede hacer con salsa botanera, con pasta dental. Hay unos que utilizan ácidos ya especializados para limpiar los metales. Hay otros que te mencionan que calientas agua y disuelves jabón de polvo y dejas remojar ahí lo que es los objetos de plata, los sacas, los puedes cepillar con un cepillo de dientes de manera suave para que no maltrates el tejido del objeto de plata en el caso de que sean cadenas frágiles. Eso sería algunos procedimientos que también existen para limpiar los objetos de plata, o los paños que venden para limpiar algunos objetos de plata deben contener alguna sustancia que le brinde el brillo, le quite la suciedad. Existen cremas también específicas para limpiar objetos de plata. Por ahí investígalos cuáles son y describe uno con tus palabras. Y por último dice que escribas una conclusión personal sobre los aprendizajes logrados en esta actividad referente a la práctica laboratorio. En realidad la práctica laboratorio es muy sencilla, la puedes realizar en tu casa, así como viste en la práctica que se te menciona en el link, ¿sí? Tú lo puedes hacer en tu casa, no es necesario que forzosamente lo envuelvas en papel aluminio, sirve de mejor forma para limpiar objetos que estén muy oscuros, pero también puedes calentar el agua a punto de ebullición, disolver el bicarbonato y dejar ahí reposando, apagando el fuego, claro está. Tu objeto de plata lo puedes dejar reposando entre 15 y 30 minutos, lo sacas, lo cepillas con un cepillo de dientes, ¿sí? Para no maltratar el tejido del objeto, en el caso de que sean cadenas o aretes. En el caso de que sean monedas, pues sí lo puedes tallar con un poquito más de dureza, ¿sí? Pero se puede hacer en tu casa, ¿verdad? Y es realmente que tú aprendas que existen diferentes métodos para limpiar objetos de plata de manera sencilla. No necesariamente requieres utilizar sustancias químicas para limpiarlos, ¿sí? Bien. Eso es en cuestión de la síntesis de la práctica. Por último, queda la conclusión sobre la importancia de los procesos óxido-reducción y sus aplicaciones biológicas e industriales en la vida cotidiana, que es una cuartilla. Recuerda que es un equipo, todos tienen que colaborar para realizar la conclusión. Si alguien empieza a poner que, por ejemplo, la fotosíntesis es de gran importancia porque sucede la cuestión óxido-reducción, sin la fotosíntesis no se produciría el oxígeno, sin el oxígeno no habría ningún otro ser vivo presente, ¿sí? Por tanto, tiene una gran importancia la fotosíntesis en cuestión de sus reacciones óxido-reducción. ¿Por qué será importante en los seres humanos conocer el proceso de envejecimiento? Si te das cuenta, en la cuestión de productos cosméticos existe una gran variedad para prevenir la cuestión del envejecimiento, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Porque no aceptamos, por así decirlo, la cuestión de ir envejeciendo como debería de ser,
Entonces la industria aprovecha esa parte, estudia la cuestión de los procesos óxido-reducción en el organismo e inventa productos anti-envejecimiento, ¿verdad? Para ganar dinero. En cuestión industrial, en la vida cotidiana, se hace día a día, ¿sí? Y la cuestión de los cambios de las baterías de los celulares suceden en cuestión de óxido-reducción en el proceso de tu celular, que es lo que ha cambiado la industria para que dure más la batería del celular. Así que son ejemplos de por qué son importantes los procesos óxido-reducción dentro de las aplicaciones biológicas e industriales en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y mínimo 3 bibliografías en formato APA. Acuérdate que si son información de páginas de internet es el título de la página, si no tiene autor, el título de la página, el link y la fecha en la que la consultaste, ¿sí? Al menos 3 páginas web de información en ese formato. Si son libros, acuérdate que lleva el autor, el título del libro, las páginas de consulta, ¿sí? Edición y editorial en cuestión de libros, para que tengas ahí cuidado en cómo realizas las bibliografías. Bien, ya que terminaste de hacer tu trabajo, acuérdate que lo guardas en formato PDF. El responsable o el capitán del equipo es el que sube el archivo en PDF, ¿sí? En la plataforma Nexus, accesas a calendario, te vas a evidencia 3, reporte escrito. En ese apartado vas a subir tu evidencia. Recuerda que en el aviso que se te mandó vía correo electrónico decía que se vencía el día sábado. Se extiende la fecha porque sé que algunos pues no tienen el equipo a la disposición de todo el día o tienen problemas para accesar a la plataforma. Se extiende la fecha hasta el día domingo a las 11:55 de la noche. Bien, si hay alguna otra duda o comentario, favor de escribirla en el foro en la plataforma Nexus o mandarme un mensaje en Microsoft Teams. Y eso sería todo. Nos vemos en la siguiente.